Entonces, en la clase de hoy vamos a continuar con el taller número 2, contemplado en el curso. Y para eso tenemos unos distintos ejercicios que son desde resolver ecuaciones hasta planteamientos matemáticos y algunas identidades trigonométricas. Entonces vamos a partir con el primero, que nos dice lo siguiente, que tenemos un recipiente de forma de cono invertido que tiene una altura de 6 metros. Entonces, la altura desde la base del cono hasta la punta son 6 metros. Y el recipiente se encuentra lleno de agua. Entonces todo este recipiente de forma cónica está lleno de agua, nos dice. Entonces nos preguntan que tenemos que hallar la nueva altura, una nueva altura en la cual el agua llena la mitad del cono ahora. Eso quiere decir que va a haber una cierta altura, que no es la mitad de la altura, sino que la cantidad de agua que se tiene ahora es exactamente la mitad de la cantidad de agua que se tenía anteriormente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este ejemplo es un sólido, es una figura que está en 3 dimensiones. Por lo tanto, nosotros lo que queremos calcular es el volumen, porque en definitivas cuentas eso lo están diciendo, que tiene un volumen inicial y tenemos que calcular un volumen final. Por lo cual los tenemos que saber el volumen del cono. El volumen del cono va a depender de la base circular que tiene, pi r cuadrado, por la altura, dividido en 3. Porque no es simplemente un cilindro. Si fuese un cilindro sería la base por la altura. Ya que es un cono, se tiene que dividir por 3. Hay unas propiedades que vieron en clase de cómo obtener ese valor. Entonces ya tenemos inmediatamente el volumen del cono. Entonces tenemos dos volúmenes. El volumen inicial, que lo único que sabemos es que el h, la altura del inicial, vale 6. Entonces el volumen inicial, vamos a llamarle v nomás, es simplemente 6 pi r cuadrado partido en 3. Y eso lo estaría dando 2 pi r cuadrado. Entonces tenemos el volumen del cono inicialmente. Es el valor que tiene. Pero no sabemos el radio. Pero sí sabemos ya el valor por lo menos por la altura. Ahora, nosotros si hacemos un corte tangencia así al cono, lo que obtendríamos sería esta figura, un triángulo, y en el cual observaríamos que se forman dos triángulos rectángulos. Uno acá y el otro triángulo acá. Y son congruentes porque comparten un ángulo en común, una esquina, y por lo tanto son dos ángulos que comparten el mismo ángulo, significa que son congruentes, que es como que se agrandó uno respecto al otro, pero mantiene las mismas proporciones. ¿Qué quiere decir? Que si esto es R, el radio de la tapa del cono, y esto es H, que nosotros sabemos que es 6, que todo esto es H, el triángulo más pequeño, si lo dibujo afuera, vamos a llamar esto R', distinto, R1, podemos llamarle R2, cualquiera, pero no repetir la misma letra, R, y a este le vamos a llamar H minúscula. Entonces nosotros podemos encontrar la relación. La relación es que R, y lo voy a poner con rojo, este R dividido por su altura, ese R dividido por su altura, que si la conocemos, va a tener que ser igual al R' dividido por la altura que no conocemos. Entonces voy a poner con rojo y azul. Y ahí obtendríamos ya por lo menos una relación. ¿Por qué hay que encontrar una relación? Porque hasta ahora nosotros sabíamos el volumen inicial. Si nosotros queremos ahora calcular el nuevo volumen, pongámosle volumen prima, va a ser simplemente la ecuación. Va a ser R' al cuadrado por H minúscula, que no la conozco, y dividido en 3. Pero tengo dos incógnitas, tengo el H y tengo el R. Entonces no puedo encontrar nada.
Por eso es bueno siempre encontrar relaciones. Todas las relaciones posibles que yo pueda encontrar me sirven. Y no puedo encontrar nada más. Entonces tenemos esas relaciones. Ahora, yo sé que el volumen nuevo va a ser la mitad del volumen inicial. Eso era la idea, eso es la idea del problema, que lo están diciendo. Que tenemos un volumen en el cual lo dividimos por la mitad y obtenemos el nuevo volumen. Entonces podríamos reemplazar ese volumen inicial, lo tenemos acá, y simplemente nos va a quedar pi r cuadrado. Es el volumen nuevo, pero queda en función de r, no conocemos r. Ahora, la pregunta nos dice, si el recipiente llega hasta la mitad, ¿cuál va a ser la altura? Si lo hubieran preguntado cuál va a ser el radio, ahí habría que despejar el r. Pero como lo dice la altura, hay que despejar el h. Ahora, ¿qué podríamos hacer ahora que tenemos esta relación para poder encontrar el nuevo volumen? Nosotros sabemos, y podríamos escribirlo a ver de alguna forma, que esta relación del volumen dividido en 2 tiene que ser igual al volumen prima. Y el volumen prima ya lo habíamos escrito antes, que era todo esto. Entonces voy a escribirlo ahí. Pi r' por h dividido en 3. Puedo despejar las relaciones, pero vuelvo a decir, para la gente que no entendió, lo que estoy relacionando es lo siguiente. Tengo que la mitad del volumen inicial, que es esto, tiene que ser exactamente igual al volumen final, que es esto. La diferencia es que uno depende de r' y el otro depende de r. Uno depende de h y el otro dependía del 6, que no lo puse porque se simplificó. Se van los pi y me va a quedar simplemente r cuadrado es igual a r' al cuadrado por h dividido en 3. Pero yo tengo la relación entre los r. Yo tengo esa relación, que la puedo sacar de acá. Que r es igual a 6r' partido en h. Por lo tanto, el cuadrado me da 36r' al cuadrado partido en h cuadrado. Y ahora se va a ir el r', que era la variable que me estaba molestando. Y me va a quedar simplemente 36 por 3 igual a h cubo. Queda todo en raíz cúbica. Y me doy cuenta que el 36 es el número que se puede formar entre el 9 por 4. 9 por 4 por 3. Pero el 9 y el 3 tienen la misma base, que es 3. Entonces pueden salir hacia afuera de la raíz cúbica. Porque 3 por 3 por 3 me da 9 por 3. Y ahí obtengo la solución. Esa va a ser la nueva altura, la altura que tiene que tener el cono para que tenga exactamente la mitad del volumen original. El problema en sí, la primera parte, es que siempre que veamos un sólido o una figura en 2 dimensiones, los tenemos que saber todas las informaciones posibles, el perímetro, el área, el volumen. Sea un cono, sea un cilindro, sea una esfera, sea un cuadrado, sea un cubo, sea un rectángulo, un paralelogramo. Los tenemos que saber todas las funciones posibles. También hay videos donde en el canal que les dije que hay sobre todas las figuras geométricas.
y todas las relaciones que hay. Y también de sólido en 3 dimensiones y en 2 dimensiones. Por si quieren repasar algunas de estas. Cómo calcular el área de un triángulo, o el perímetro, o sin fin de cosas. O un paralelogramo. Entonces, esa es la primera parte. Siempre tener a disposición toda la información de la figura, sea volumen, perímetro, lo que sea, área. Después de eso, es escribir la información que tenemos. En este caso, el dato inicial. Entonces, reemplazar los valores que tenemos y escribir el dato final. Como sería en el caso, porque siempre va a haber un antes y un después, hay una comparación. Y encontrar, si es posible, alguna otra información. En este caso fue que el cono, nos damos cuenta que se forma un triángulo, y dentro de estos dos hay dos, el triángulo inicial y el triángulo final, y están relacionados. Por lo tanto, podemos encontrar una relación de proporción. Y con esas tres fórmulas, simplemente la fórmula del volumen inicial, el volumen final y la relación entre ellos, hay que empezar a jugar matemáticamente hasta poder encontrar los valores, relacionar. ¿Cuál es la diferencia entre el estado 1 y el estado 2? Entre el número 1 y el estado 2. Es que el estado 1 es la mitad, los dicen que es la mitad. Por lo tanto, igualamos respecto a la mitad. Y después seguir. Recuerden que si tienen cualquier duda, pueden preguntar. El canal, se van a YouTube y escriben, vamos a buscarlo, escriben Solicius, es la primera opción que me sale ahí. Entonces ahí les tiene que aparecer un gato, y en ese canal tiene lista de reproducción. Ejemplo, a ustedes sí aparece sus clases, por si acaso. Uno se va a segunda temporada y ahí sale la clase, la primera que tuvimos hace 2 semanas, más 060. Pero la de la primera temporada, que fue el semestre pasado, hay elementos de la matemática. Y ahí se hicieron clases, por ejemplo, yo hice clases en otros cursos de matemáticas en el cual hablamos sobre figuras geométricas, el círculo, la circunferencia, cuerpos geométricos, sólidos, conos, y ahí están todas las ecuaciones. Simplemente son videos donde te explican todas las informaciones que tú puedes obtener. Y también hay de resolver ecuaciones. La parte 25, la 25 y la 26 y la 27, son sistemas de cómo resolver sistemas de ecuaciones por las 3 formas posibles: sustitución, igualación y comparación. Son 3 clases con puro ejercicio y explicando cómo se pueden obtener. ¿Ya? Ahora vamos a hacer eso, un sistema de ecuaciones. Para eso vamos a hacer el segundo ejemplo. Vamos para acá. Lo copiamos y lo pegamos. Entonces tenemos este sistema de ecuaciones. Y nos piden que dejemos expresado la solución en términos de A. ¿Qué significa? El sistema de ecuaciones, en este caso, tiene 3 variables: la X, la Y y la Z. Cada una de estas tiene X, Y y Z, X, Y y Z. Esas son las coordenadas, uno lo puede ver como geométricamente, son como coordenadas. Pero también uno, ejemplo, si yo dijera uno, usted me dice, la solución es que el X valga 1, que el Y valga 2 y que el Z valga 1. Eso significa que yo tengo que reemplazar ese valor ahí, ese valor acá y ese valor acá, y me tiene que cumplir eso, que dé 0. Después tendré que reemplazar exactamente lo mismo en cada una de la ecuación y tendría que obtener ese valor. Eso significa que encontré la solución. Y la solución entonces sería el paquete 1, 2, 1, donde el X, el Y y el Z. Pero nos dicen acá que en la ecuación hay una letra más, que es el A. Fíjense que está el A. Entonces, el X y el Y y el Z, por defecto, van a quedar en función del A, y no van a ser simplemente números. Puede ser que el X sea 1 menos A, o el Y sea, no sé,
a partido en 2. Pero van a quedar en función. ¿Por qué? Porque aparece una. Por defecto hay una variable, hay un número, una constante de forma A, y no la vamos a poder eliminar simplemente. Y si no, imaginemos que el z da simplemente 1, quedó de esa forma. Entonces la solución, imaginando que esa fuese la solución, sería 1 menos a medios, y el 1. Y lo que está diciendo es que si yo reemplazo esto por x, reemplazo esto por y en todas las ecuaciones, y reemplazo esto por z, va a cumplir cada una de las ecuaciones. Ahora, con eso en mente, uno ya como que entiende qué es lo que hay que hacer, es simplemente encontrar esos valores. Ahora, como tiene que cumplir 3 ecuaciones, lo que uno hace es interactuar, como lo hicimos recién en el cono, relacionar ecuaciones, la primera con la segunda con la tercera y la primera con la tercera. Pero todas por lo menos tienen que estar relacionadas. Tengo que usar las 3. No puede ser que solamente ocupe 2 para encontrar las soluciones. Si yo llego a encontrar las soluciones solamente con 2, estaría malo. O puede ser que dé bien. Pero al dejar una tercera sin usar, no estoy asegurando que cumpla esa ecuación, la solución. Por eso uno tiene que relacionar las 3. Y si tengo 4, relacionar las 4. ¿Qué significa relacionar? Es simplemente encontrar la forma en que poder juntarlas. Recién con el volumen del sol del cono, lo que hicimos es decir que la primera ecuación, que era el volumen inicial, era la mitad del volumen final. Y ahí encontramos, lo igualamos. Es el método de igualación. Hay otro que es sustitución, que es despejar una letra de esta, ejemplo la x, dejar todo en x igual a z menos AI, a despejar el x, y ese x reemplazarlo en la otra ecuación. Eso se llama sustitución porque estoy sustituyendo. Y el de sustracción es pescar dos ecuaciones y restarlas o sumarlas entre sí. Vamos a hacer entonces cómo hacerlo. Lo primero que podríamos hacer es observar. Siempre en sistema de ecuaciones que aunque se gaste más tiempo, uno tiene que observar antes de hacer cualquier cosa. Y nos vamos a dar cuenta que las primeras dos ecuaciones en el x son súper fáciles porque es x o menos x, igual que el z. Nos damos cuenta. Entonces, fíjense que si yo la ecuación 1 y la ecuación 2 simplemente las sumo, se van a ir los x y se van a ir los z. Inmediatamente. Porque tienen exactamente el mismo x pero en signo contrario y el mismo z en signo contrario. ¿Qué significa? Que no está 1 multiplicado por 2 ni por 3, sino que tiene exactamente el mismo número. En este caso 1. Entonces vamos a hacer eso. Vamos a tener el x más ahí. Voy a escribir la primera ecuación. Y voy a escribir exactamente la segunda ecuación. Ahí están las dos ecuaciones. Y como dijimos, simplemente vamos a sumar. Entonces, los x con los x. Primero hay que diferenciar que tiene que estar el igual. Entonces, para este lado del igual, todos los x con los x. ¿Qué me va a dar? 0. Más todos los y. Oh, ya naranjo. ¿Qué sería todo esto? ¿Cuánto va a dar eso? Eso me va a dar un a más un a menos 2. Y voy a ponerlo y, lo voy a poner separado, pero para que no se confundan, voy a dejarlo tal como estaba. Sume los dos términos. Y por último, voy a dejar eso en naranjo, esto en azul, que es el resultado del azul, y ahora lo verde. Y lo verde me da 0. Y si hubiera un número, sumaría todos los números, todos los que no estén con x, todos los que estén con y, todos los que estén con z. Ahora pongo el igual, porque estoy en la línea del igual. Y de nuevo, todo lo que sea con x, todo lo que sea con y, todo lo que sea con z, y por último, todo lo que sea número. En este caso solamente hay números. Y me daría 2. Entonces la ecuación sería AI
más a menos 2 por i igual 2. ¿Puedo despejar el paréntesis? Igual 2. Y podría juntar, me daría 2 ahí. Aquí estoy haciendo pasos de más, pero paso a paso. Despejo el... Todos tienen factor 2. Nos podemos fijar que todos tenemos un 2. Entonces divido a 2 por 2. Y junto los valores. Multiplicado por a, multiplicado por el 1, que saque el 2 y el 1. Y me quedaría que el i es simplemente 1 partido en a menos 1. Y ahí obtendría la primera relación. Pero tengo que recordar que para poder obtener esas dos, utilicé esta ecuación y esa ecuación. Ahora tengo que pensar la forma de usar la tercera, porque recuerden que si no ocupo la tercera, no me está asegurando que la solución no ocupe las tres. Por lo tanto, ahora tengo que pensar, ya tengo la primera solución, lo vamos a poner en verde, el i, lo vamos a copiar para no perderlo, y lo vamos a dejar acá. Ahí está la primera solución. Ahora tenemos que usar la segunda. Entonces, ahora vamos a usar, lo vamos a fijar nuevamente, que la segunda y la tercera tienen algo en común con el x. Nuevamente vamos a usar el x. Tienen signo opuesto, por lo tanto es simplemente sumar. Podría haber ocupado la primera ecuación, pero si hubiera ocupado la primera tendría que restar. A lo que voy es que este tiene menos x y este es positivo. Entonces basta con que sume multiplicando por algo para que me dé 0. Si hubiera usado la primera, tendría que restar, no sumar, porque este está en positivo. Vamos a escribir la segunda y la tercera ecuación entonces. La segunda ecuación es menos x, ya, para acordarme cómo era. Es menos x más a menos 2 y más z igual 2. Sí. Y la tercera ecuación es simplemente 2x más 2y más a menos 2 z igual a. Vamos a revisar. Sí. Ahora tengo estas dos ecuaciones. Por lo tanto, habíamos dicho que para que se parezcan en el x, basta con que la primera la multiplique por 2. Si la primera ecuación yo la multiplico por 2, ese 2 multiplica todo. Multiplica el x, multiplica el y multiplica el z, y multiplica el 2. Y abajo dejo exactamente la tercera ecuación. Ahí está. Y ahora, nuevamente sumo. Los x con x, los y con y, que me estaría dando un 2a menos 2y más un 2y, y los z con z, más 2z más a menos 2z. Igual, porque viene el igual, y lo que queda restante. Como es número con letra, lo sumo simplemente. Y son dos términos. El resto. Uno podría decir también, aquí sumé el número primero, para no romper esa regla, primero el número y después el resto de las letras. Y me quedo en ese orden. Y empezar a ordenar.
podemos despejar los paréntesis, me quedaría un 2a. Y en estas cosas hay que ser muy ordenado. Siempre en ecuaciones hay que ser muy ordenado con las cosas, porque si no se les pueden perder algunos términos. Estoy desarrollando los paréntesis. Y obtenemos ahí. Ahora, este 2z se va a ir con ese 2z. Y estos de acá los voy a restar con estos 4. No se van a ir todos, pero sí se van a ir una gran cantidad. Entonces me va a quedar 2ai menos 2i. Ahí hay 2i. Más az igual a 4 más a. ¿Qué es lo que... ¿Qué más podríamos hacer? O considerar ahora en este punto. Es relacionar el i. El i que teníamos, porque ahora, fíjense que la ecuación, voy a ordenar un poco, un factor común acá, me quedaría un 2i, a menos 1, más un a por z, y un 4 más a. Pero tengo dos letras nuevamente. Tengo el z y tengo el i. Podría dejarla ahí y obtener otra ecuación. Podría ahora usar el 1, 3 para obtener otra ecuación, a ver si lo puedo hacer. Pero yo ya obtuve el valor del i. Yo ya sé cuánto vale el i, que está acá. Yo sé que el i es 1 partido en a, entonces lo reemplazo. Donde había un i, va a ser 1 partido en a menos 1. Lo reemplacé. Hice una sustitución. A menos 1 más una z, 4 más a. Aquí uno trabaja. Por suerte, tengo tanto el numerador con el denominador igual. Son exactamente a menos 1. Y por suerte en este ejemplo se eliminó. Siempre las pruebas y los controles, los ejercicios están prefabricados. Eso quiere decir que el profesor lo hizo antes. Y aunque vea muy horrible, se va a llegar a una solución muy simple. Por lo menos los primeros cursos de la matemática. Uno cuando ya está en el último o en el penúltimo curso, ya los ejercicios dan cosas monstruosas. Pero al principio no. Entonces siempre se van a simplificar. Porque la idea se evalúa otra cosa, el procedimiento, no el manejo de solución. Pero uno después cuando está más adelante, en otros cursos de matemáticas, sí ahí no te van a dar cosas fáciles. Te van a dar decimales, con raíces, imaginarios, y van a dar. Entonces ahí tenemos, y podemos despejar ahora z. Entonces z, el 2 lo podemos pasar para el otro lado restando. Y nos va a quedar simplemente que z ahora va a ser un 2 más a partido en a. Entonces tenemos z y tenemos i. Y usamos las tres ecuaciones. Usamos la combinación 2, 3 y la 1, 2. Entonces están todas relacionadas. Ahora que tengo el x, el y el z, tengo los valores de y y z, simplemente yo lo que podría hacer, copiar, y lo vamos a pegar acá. Ahora que yo tengo el i y tengo el z, lo que puedo hacer es simplemente reemplazar ese i y ese z en cualquiera de las tres ecuaciones para despejar el valor de x. Y tendría que tener exactamente el mismo x. Vamos a utilizar la primera, porque es más simple, es más corta. Entonces, tendríamos lo siguiente. Lo voy a escribir acá arriba simplemente, en este pedacito que está acá. Tendríamos que, como la primera ecuación es x más ai menos z igual 0, reemplazo. Tendría x más a por i, pero el i es 1 menos a menos 1. Voy a ponerle color. Este i es exactamente eso. Menos z. Y z era 2 más a partido en a.
igual a 0. Y ahora tendría que resolver esa ecuación. Esta es la ecuación que tengo que resolver, despejar el x. Me lo voy a llevar. Y esa ecuación es lo último que nos falta. Resolver eso. Entonces tengo que juntar estos términos. Los tengo que juntar. Me queda un x más todo eso. Tienen la base distinta. Son dos fracciones. Entonces tendría que juntar las bases. El denominador. Para que lo tengan en común. Un a por un a menos 1. Al primer término le faltaría que tuviera un a acá, abajo. Y para poner ese a, tendría que multiplicar arriba. Lo que me va a generar un a cuadrado. Porque estoy multiplicando por ese. Menos 2 más a, el segundo término, pero le tengo que multiplicar el a menos 1 para que tenga la misma base. Eso significa que hicimos lo siguiente. Es como si yo tuviera el a partido en b, c partido en d, y lo que estoy haciendo es la relación a por d menos b por c igual 0. Y ahora desarrollar un poco de... Ya está la solución, podría dejarlo así y no hay problema. Si por falta de tiempo, pero uno tiene que ser más prolijo y seguir trabajando. Entonces vamos a empezar a multiplicar término por término. S con S me queda un menos 2a. El primero con el segundo me queda un más 2, porque es menos con menos. Después el a por a me queda menos a cuadrado. Recuerden que hay un negativo afuera que cambia los signos de todo. Y después me queda el a por menos 1 por más me quedaría a. Se van los a cuadrados. Puedo restar ese a con uno de estos a. Y lo que voy a obtener entonces va a ser que x más menos a más 2 partido por a menos 1. Puedo cambiar el orden por el negativo. Hay gente que se complica con ese negativo. Y poner simplemente a menos 2. 2 menos a, eso. Partido en a por a menos 1. Y pasaría hacia el otro lado para obtener el valor. Vuelvo a cambiar el signo porque para que quede negativo. Y me daría esto. Entonces tenemos las tres soluciones. Ahora tenemos el x. Y como habíamos dicho al principio del ejemplo, para obtener las tres soluciones, para obtener la solución final, tenemos que dejarla en función de x, y y z. Entonces la solución se escribe. Va a ser x, que es a menos 2 partido en a por a menos 1, coma, el y, coma, 2 más a partido en a. Y ahí está la solución del valor del x, el y y el z con el valor del a. Si yo reemplazo el x, este x, lo reemplazo acá, acá y acá. Reemplazo el y, acá, acá y acá. Y reemplazo el z. En cada una de esas ecuaciones se va a cumplir que va a dar 0, 2 y el a. Para practicar también verifiquen. Aunque sea tedioso, practiquen eso. Resolver, eso significa soltar la mano. Soltar la mano es que aunque yo sepa hacerlo, lo tengo que hacer. Y aunque sea tedioso y sea largo, lo haga para poder soltar esta forma de poder calcular cosas tediosas. Sin equivocar. Es una práctica y una práctica que uno tiene que hacerse. Y va a agarrar costumbre y va a poder resolver las cosas más rápido. Pero si no lo hacen, no lo van a hacer. Aunque se sepan la teoría y aunque sepan qué va a dar, no se van a hacerlo. Si no lo hacen, nunca lo van a hacer. Bien. Ahora tenemos entonces ya el sistema de ecuación completo y los podríamos ir a funciones trigonométricas que tenemos acá.
Entonces vamos a copiar. Recuerden que si tienen cualquier duda, pueden preguntar, pueden escribir o pueden hablar, para que no se les olvide qué es lo que quieren preguntar. Entonces imaginemos que tenemos eso. Y nos dicen que tenemos que demostrar esas dos identidades. Entonces vamos a partir con la primera, que sería un medio de seno de 10 grados menos raíz, raíz de 3 partido en 2 coseno de 10 grados. Y eso es igual a 2. Tenemos que demostrar que se llega a 2. Entonces, primero son dos fracciones. Nuevamente los puedo juntar en un solo término para que tengan el mismo denominador. Seno de 10 por coseno de 10. Y arriba multiplico cruzado. Entonces me quedaría coseno de 10 por 1 medio menos 3 medios seno de 10. Y me voy a olvidar del igual a 2. Voy a trabajar simplemente con esto. Tengo que llegar a 2, pero me voy a omitir eso. Ahora, ¿qué puedo observar? Abajo no podría hacer nada más. Podría reemplazarla con la calculadora. Pero como el resultado es un número muy exacto, 2, no lo haría. Porque si reemplazo la calculadora, el seno de 10 me va a dar aproximado. Entonces, como aproximo y aproximo, ya no me va a dar exacto. Lo dejo así, tal cual. Pero tendría que ver o saberme algunas propiedades para poder simplificar eso. Entonces, acá hay una recta de multiplicación de seno y coseno. Y para eso los tendríamos que saber todas las propiedades trigonométricas. Son más o menos 52. Ángulo doble del coseno, el ángulo doble del seno, la suma de alfa más beta del seno, la suma del alfa más beta o menos del coseno. Para eso, un repaso. ¿Cómo saberse todas esas o casi de memoria? Para eso tenemos que entender esto. A esto se le llama Euler, es la ecuación de Euler, y lo que lo dice simplemente, aunque se asuste, es lo que le conocemos como el cis. Algunos en el colegio pueden haberlo conocido con el cis, o si es primera vez, búsquelo y des un fin de semana para entender esto. ¿Por qué se llama cis? Por la abreviación de coseno y seno. Cis. Cis de teta. Y para acordarse el orden, cuál va primero y cuál es con el imaginario. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí se van a dar cuenta de algo súper útil, que es lo siguiente. Si yo tuviera exponencial de alfa más beta, ese va a ser mi ángulo, alfa más beta, yo lo puedo escribir tal como dice la ecuación. Coseno de alfa más beta más i seno de alfa más beta. ¿Sí o no? Ahí. Hice exactamente lo mismo. Donde había un ángulo, reemplazo. Donde hay un ángulo, que es la suma, reemplazo. Pero, matemáticamente, esto yo lo puedo escribir así también. ¿Cómo separar los términos? Porque es una suma de la misma base. Y son términos que están sumando la misma base, yo los puedo separar en multiplicación. Y entonces puedo escribir este primer término, voy a usar otro color. Puedo usar este primer término con la función cis. Sería coseno de alfa más i seno de alfa. Todo eso es lo verde. Y está multiplicando al otro, que sería coseno de beta más i seno de beta. Y multiplico término por término. Me quedaría coseno de alfa por coseno de beta más i coseno de alfa seno de beta más i, estoy multiplicando todos los términos. Y el último dos términos multiplicados me dan negativo. ¿Por qué me dan negativo? Porque un imaginario por un imaginario me da menos 1. Y me quedaría seno de alfa
seno de beta. Y ahora fíjense, voy a juntar los que no tengan i, que sería ese y ese. Coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa, seno de beta. Y voy a juntar todos los que sí tienen i, factor común, más i, coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Y esto tenía que ser igual a esto, habíamos dicho, tenía que ser igual a esto. Entonces lo voy a copiar y lo voy a pegar acá, si es que me alcanza. Ya vamos a poner que esto tiene que ser igual a eso. Entonces, fíjense, lo que no lleva ahí es igual a esto. Y es la primera propiedad trigonométrica que le enseñan. El coseno de alfa más beta es igual a coseno de alfa, coseno de beta, menos seno de alfa, seno de beta. Y la segunda parte, que está con i, es todo lo que lleva el i. Que seno de alfa más seno de beta es igual a coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Y uno puede hacer el del ángulo doble, el de la tangente y todas las propiedades. Si fuese el ángulo doble, tendría que poner acá un 2 alfa, y hacer exactamente el mismo procedimiento. Por si alguno se preguntaba de dónde salía o cómo memorizársela, en vez de memorizar, entienda un poco cómo obtenerla. Y así va practicando y también va mejorando. Ahora lo fijamos con el problema que teníamos recién. Y tenemos este orden. Tenemos un coseno de 10 y un seno de 10 con un signo negativo. Entonces podríamos encontrar alguna relación que se parezca. Y hay que fijarse que puede ser tanto el coseno o el seno. Pero los vamos a centrar que nos falta otro ángulo. Y ese ángulo nos va a dar este, que está acá. Hay que preguntarse, un coseno de algo o un seno de algo que me dé un medio o raíz de 3 medios. Y para eso hay que saberse algunos ángulos. Una forma, lo más importante, es haciendo la primera tabla, que es esta. Uno pone el 0 y el 90 grados, el primer cuadrante, desde el inicio del primer cuadrante hasta el final del primer cuadrante. Pone la mitad, que es 45, y pone los ángulos más especiales, el 60 y el 30. Y lo que va a hacer es llenar 1, 2, 3, 4 y al revés, 0, 1, 2, 3 y 4. Y todo lo divide por 2. Entonces, si yo quiero calcular, y esta tabla me da la solución, si yo quiero calcular el seno de 60, seno de 60 me da solución raíz, porque está en una raíz, de 3 medios. Y si no me creen, búsquenlo en la calculadora y les va a dar eso. O si quieren calcular el coseno, si quieren calcular el coseno de, no sé, 45, entonces el coseno de 45 me va a dar raíz de 2 medios. Y así puedo calcular por lo menos los de los ángulos más importantes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos, en el ejemplo, tenemos un medio y un raíz de 3 medios. Entonces hay que fijarse. Y la forma que se puede obtener sería usando 30 o usando 60. Porque el seno de 30 me da un medio y el coseno de 30 me da raíz de 3 medios. Y el 60 exactamente igual pero cambiado. El seno va a ser la raíz de 3 y el coseno el 1 medio. Entonces, puedo cambiarlo o por coseno de 60 o por seno de 30, el 1 medio. El 1 medio, vuelvo a decir, si se perdieron, veo acá, 1 medio se genera con el seno de 30 y también el 1 medio me da con coseno de 30, de 60.
lo que pasa? Que yo tengo que escoger. Y esto es la experiencia, esto es lo que uno evalúa, como a ver si el alumno entendió o no. Si tú reemplazas con el coseno de 60, lo que va a pasar es que tú tienes un coseno de 10 por un coseno de 60. Entonces, estarías usando la relación del coseno. El coseno de alfa más beta. Porque es la única que multiplica un coseno por un coseno. Y si usas el seno de 30, tendrías un coseno de algo por un seno de 30. Estarías usando la relación del seno. ¿Cuál hay que usar? Y eso es lo que hay que pensar y decir cuál es realmente la que tengo que usar. Con una voy a obtener un coseno de algo, mientras que el otro va a usar un seno de algo. Imaginemos que lo hicimos, que nos da dos posibles soluciones. Coseno de la suma de los dos ángulos, me va a dar 40. O la otra forma me va a dar un seno, pero la función seno está con el signo... la función coseno es con el signo cambiado, mientras que la función seno es con el mismo signo. Entonces, como es un menos, este me va a quedar como la recta de 10 menos 30, me daría menos 20, y la otra me estaría dando 10 más 30, 40. Este me va a dar un 20, y este un 40. ¿Qué es lo que haría después? Y eso es lo que tengo que pensar. Ya imaginemos que en la parte del numerador tengo un coseno de 20 o un seno de 40. ¿Qué sigue? Y ahí uno tendría que decir, mira, para poder obtener ahora el denominador, puedo usar el ángulo doble. Porque esto es, este no puede, podría hacerlo con un 20. Podría obtener un 10 más 10. O acá un 20-20. Entonces ahí tengo que pensar, ¿cuál es el que me conviene y cuál es el que no me conviene? Lo voy a copiar y vamos a seguir abajo. Copiar. Entonces uno cuando ve este ejemplo sea el ayudante, o sea el profe de taller, o sea el profe de cátedra, uno de repente piensa que es muy fácil llegar y reemplazar, y detrás es todo un proceso. No es tan llegar y reemplazar a la mala. Entonces, lo que habíamos dicho es que este un medio podría ser o seno de 30 o coseno de 60. Yo lo voy a usar con el seno, por lo que había hablado, que yo quiero relacionar ese ángulo. Entonces voy a tener coseno de 10, seno de 30, menos coseno de 30, seno de 10. Y abajo dejo exactamente el mismo denominador. Ahora, vuelvo a decir que esto se relaciona, todo esto que está acá en el numerador es igual a la del seno que habíamos dicho. Pero como tiene un menos, acá nosotros tenemos un menos y acá hay un más, entonces la del opuesto. En vez de ser alfa más beta, es alfa menos beta. Entonces, ¿cuál sería? La del seno, por si acaso, parte con el coseno. Entonces, como están con el signo cambiado, y puedo cambiar un poco el signo, y lo que obtendría sería el seno de alfa más beta, que sería 30 menos 10, y lo voy a poner ahí, 30 menos 10, 20, o lo voy a dejar ahí nomás. Entonces, fíjense, si hago eso, me estaría dando el seno de 30 por coseno de 10 menos el coseno de 30 por seno de 10. Entonces ahí obtendría el resultado del denominador. Y abajo dejo eso tal como estaba. Un resto, simplemente el seno de 30 10 me daría 20. Y ahí está el ángulo doble que decíamos, porque ese 20 es lo mismo que escribir seno de 10 más 10. ¿Y por qué yo me di cuenta que tengo que hacer eso? Porque abajo tengo el seno coseno. Y el seno por el coseno es el resultado del ángulo doble. Entonces en el ángulo doble podemos hacer exactamente el mismo procedimiento, pero ahí a uno se lo podría saber.
Y el ángulo doble lo único que dice es que el seno de dos ángulos iguales va a ser 2 veces el seno del ángulo por el coseno del ángulo. Y por lo tanto, puedo eliminar y me queda un 2. Y la solución es 2. Y es lo que teníamos que haber llegado. Que la suma de todo eso es simplemente 2. Entonces, es observar. El primer procedimiento era juntar las bases para que tuvieran el mismo denominador. Y después nos damos cuenta ya de algunas propiedades. Teníamos un coseno y teníamos un seno. Entonces tendríamos que buscar un ángulo que generara lo opuesto. En este caso el seno y en este caso el coseno. Podría ser de 60 o 30. Y ahí tendríamos que haber probado. Pero uno se tiene que dar cuenta de qué es lo que quiere obtener después. Ahí para eso la imaginación es decir, ¿qué pasaría si obtengo este caso o ese caso? Tengo que fijarme abajo. Ah, se parece al ángulo doble. Solamente le falta un 2 acá. Pero se parece al ángulo doble. Entonces tendría que obtener un seno. Entonces ahí ocupo la del seno. Y para eso ahí yo me doy cuenta de qué ángulos tengo que usar. Y ya después resolver. Y me tengo que saber las propiedades trigonométricas. Me tengo que saber la del coseno del ángulo doble, el seno del ángulo doble, la del seno de alfa más beta y el coseno de alfa más beta. Ahora, con el otro ejemplo, vamos a buscarlo arriba, que hay otro problema, es resolver esto, que está acá. Todos los ejemplos que sean trigonométricos es observación, sobre todo es observación. Entonces, vamos a dejarlo ahí. Y hay que pensar y decir lo siguiente. ¿Qué es lo que pasa? Que arriba hay puros senos y abajo hay puros cosenos. Y tenemos que llegar a una tangente. Olvidémonos a lo que tenemos que llegar por un momento. Y solamente observemos lo que tenemos. ¿Qué tienen en común este ángulo, ese ángulo y este ángulo? Que van de 2 en 2. Se le sumaron 2 o se le restaron 2. Al X le sumo 2, X y obtengo el 3. Si al 3 le sumo 2, obtengo el 5. Pero me tengo que fijar ahora cuál va a ser mi sistema de referencia, cuál va a ser mi referencia. Y para eso veo el resultado ahora. Digo, mira, el resultado tiene que estar en función de 3x. Entonces, el 3x es el que manda. El 3x es el que me va a relacionar todo. ¿Qué significa eso? Que ahora este seno de x lo puedo escribir en función de 3x. Y va a ser 3x menos 2x. Porque lo quiero dejar en función de 3x. Como recién habíamos dicho que hay una diferencia de 2 en 2, entonces vamos a hacer eso. Al contrario, el seno del siguiente no es una resta, es una suma, porque al 3x le sumamos 2, mientras que al otro le restamos 2. Y ahí está, no hay más. Y hacemos exactamente lo mismo abajo. Pero fíjense que era con observar. Entonces uno pregunta, ¿cómo uno, siempre preguntan, profe, cómo uno se da cuenta? Es porque uno tiene que practicar mucho, haciendo muchos ejemplos, hasta que se da cuenta de los patrones. Es decir, mira, tengo que dejar en función de 3x, entonces todo esto lo dejo en función de 3x. Pero me doy cuenta que a este le tengo que restar 2 y a este le tengo que sumar 2. Ahora, volvemos a lo que habíamos hablado. El seno de dos ángulos, seno de alfa menos beta, vuelve a aparecer. Entonces, el seno de 3x menos 2, x, es igual a seno del primero por coseno del segundo más seno del segundo coseno del primero. Y voy a hacer exactamente, este es el rojo, el del tercero. El del medio ya está entre x, no tendría que tomarlo. Y solamente tiene un término.
Pero ahora hago exactamente igual el otro, que sería el verde. Oh. Y obtendría seno del primero por coseno del segundo, pero este era con menos, disculpen, que aquí me comí. Este es con menos y este es con más, porque tienen los signos cambiados. Seno de 2x, coseno de 3x. Y fíjense que están sumando entre ellos. Acá estoy sumando. Entonces, este término se va a ir con ese término. Se van a eliminar. Y acá me va a quedar entonces seno de 3x coseno de 2x más el segundo término, que es seno de 3x. Voy a escribir acá con colores. Esto era el rojo, que era eso, lo único que sobrevivió. Después le sumo el azul, que es este de acá, más el verde, que es el único que sobrevivió. Eran más términos, pero se van a restar con los del rojo. Entonces, para ahorrar, me queda eso simplemente. Todo esto es el verde, pero de ese verde, el segundo término se elimina con el del primero. Y entonces tendría esa relación. Ahora fíjense que todos tienen un factor común, que es seno de 3x. Y abajo hago exactamente lo mismo. Puedo hacer lo mismo exactamente que con los del coseno, en esa parte. Tendría que hacer los del coseno, coseno de 3x más 2. Y lo que obtendría sería lo siguiente. Coseno de 3x por coseno de 2x más el segundo más, y se repite el coseno de 3x por coseno de 2x. Hágalo ustedes, ya esto estaría. Basta con que ustedes desarrollen el del coseno, y el coseno es coseno del primero por coseno del segundo, menos el seno del primero por el seno del segundo. Y en el otro caso hago exactamente lo mismo. Pero como tienen signo cambiado, el segundo término se va, y solamente sobrevive la multiplicación de los cosenos. Ahora el factor común. Arriba tengo un seno de 3x, y voy a obtener lo primero. Si me fijo, esto es igual a esto. Es 2 veces. Entonces, 2 veces coseno de 2x. Más 1. ¿Por qué el 1? Porque el azul lo factoricé, el seno de 3x para afuera. Dividido, factor común, coseno de 3x. Y de nuevo, el primer término es igual al segundo término. Entonces es igual a 2 veces coseno de 2x más 1. Y puedo eliminar estos dos. Y me queda simplemente seno de 3x partido en coseno de 3x. Y eso es tangente de 3x. Y obtenemos la respuesta de la pregunta, que es tangente de 3x. Entonces, en resumen, este problema, ¿cómo se hace? Lo teníamos que dar cuenta de que los ángulos tenían algo en común, que se le sumaban términos de 2x o restaban términos de 2x. Y teníamos que fijar uno. Si hubiera sido el x, si esta respuesta hubiera sido en x, me estaban diciendo que tenía que dejar todo en función de x. Entonces este sería x, este sería x más 2 y este x más 4x. Y después aplicar la del ángulo, que ya sabíamos. Y ver qué elementos se iba y factorizar. Simplemente factorizar y se iba a eliminar. Entonces, hay que saberse las propiedades trigonométricas, sí o sí. Cómo calcular el seno y el coseno, que ya en 2 ejemplos lo hemos hecho. Pero sobre todo eso de observar. Antes de hacer todo, observar los patrones, porque si no observamos los patrones no somos capaces de resolver. Y ahí está, la solución entonces. Y el último ejercicio, por la clase de hoy, es simplemente, ¿dónde está?
este que está acá. Y pegar esto. Y nos dice lo siguiente, que tenemos dos antenas, P y Q. Acá está P. Esto, voy a poner, esto es P, esa es una antena. Y esto es Q. P es más grande que Q. Y por eso lo dicen que P mide 100 y Q mide 75. Y los dicen que están sujetados por cables. Los cables son estos azules, estas líneas azules, son cables de tensión, para que no se salga. Los palos de póster en la calle tienen cables de tensión al suelo. Y los dicen que tenemos que calcular la longitud del cable, que es todo lo que pinté, más la distancia del suelo. La distancia desde el A hasta el B. Entonces, simplemente aplicar trigonometría. ¿Por qué? Tenemos triángulos. Si lo fijamos en el primero, voy a escribir, tengo P, que medía 100, tengo el ángulo 60. Entonces, puedo calcular cuánto mide este pedazo, vamos a poner ahí, longitud 1, vamos a llamarle L1, y cuánto mide desde A hasta P. Cuánto, pongámosle, suelo 1, S1, de suelo. Uno le pone el nombre que quiere. Entonces, es un triángulo rectángulo, porque los palos postas tienen que estar bien puestos, perpendicular al suelo. No lo dicen, pero los tenemos que considerar de esa forma, para que sean rectángulos. Y ahora que son triángulos, rectángulos, podemos usar las propiedades trigonométricas, como la del seno y la del coseno. La del seno, en este caso 60, ¿qué va a ser? Va a ser el ángulo opuesto, el lado opuesto al ángulo, que es 100, partido en L1. Y el coseno de 60, ¿qué va a ser? Va a ser S1 partido en L1. Y la tangente va a ser 100 partido en S1. Si nos damos cuenta, la del coseno no es necesaria porque tiene dos incógnitas, el S y el L. Por lo tanto, no la vamos a usar. Pero sí la del seno y tangente porque tienen solamente una incógnita. Podemos despejar el valor de L1. L1 va a ser simplemente 100 partido en seno de 60. Y el S1 va a ser 100 partido en tangente de 60. Ahora hay que hacer el mismo procedimiento con cada uno de los otros triángulos. Los queda uno acá, uno acá, uno acá. Y hacer exactamente lo mismo. Para el segundo triángulo, esto lo voy a dejar ahí guardado. No lo voy a calcular, lo puedo calcular con la calculadora. Puedo calcular cuánto es el seno de 60 y dividir el 100 por eso. Pero lo voy a dejar ahí por mientras. Porque si esto fuese una prueba o un control con nota, ya eso es un número. Pero si me falta tiempo, hago el resto. Entonces, este no es un triángulo rectángulo, está feo. Ahora sí parece. Tengo 30, tengo 100. Y vamos a llamar a este L2 ahora, porque el segundo largo, y el S2. Y exactamente el mismo procedimiento. Entonces, L2, para que sea el resultado, va a ser 100 partido en seno de 30. Uno puede hacer los mismos cálculos, pero uno ya ve los patrones. Y el S2 va a ser 100 partido en seno de 30. Cambio el ángulo. Ahora me falta el tercer triángulo. El tercer triángulo ahora es distinto porque ya no mide 100. El largo del palo opuesto ya no mide 100, mide 75. Y el ángulo es 40, está acá arriba. El ángulo es 45. Si lo hacemos con ese ángulo, cambia todo porque ya no va a depender del seno, va a ser coseno. Pero
Si ese es 45, este también es 45. Y puedo aplicar lo mismo. El L3, que vamos a llamar L3, va a ser simplemente 75 dividido en seno de 45. Y el S3, y aquí me equivoqué, no me dijo nada. Esta es tangente. Y el S3 va a ser 75 partido en tangente de 45. Y el último triángulo que me queda es que este mide 30, 75. Pero vamos a usar el ángulo acá que es 60. Para tener el mismo orden, la misma regla. Que va a ser 75 dividido por seno de 60. Y el S4, 75 tangente de 60. Entonces la pregunta final era ¿cuánto medía el largo del cable? Y el largo del cable va a ser L1 más L2 más L3 más L4. Y los calculo con la calculadora. Va a ser 100 dividido el L1, ¿cuánto era? 60. Entonces me va a quedar 100 seno de 60 más 100 seno de 30 más 75, el 3, ¿dónde está el 3? 45, seno de 45, más 75, seno de 60. Y la superficie, desde el A hasta el B, es simplemente lo S. S1 más S2 más S3 más S4. Y ahí obtengo la solución. Y hago exactamente lo mismo, pero con las tangentes. Sería 100 tangente de 60, 100 tangente de 30, 75 tangente de 45 y 75 tangente de 60. Y los sumo y obtendría el resultado final. Entonces, dense en cuenta que en esta parte por lo menos teníamos que relacionar triángulo rectángulo y sabernos muy bien qué significaba seno, coseno o tangente. ¿Ya? Recuerden que esta clase entonces fue grabada, se va a subir dentro de día o mañana más tardar para que lo puedan repasar cuando ustedes estimen conveniente. Y recuerden que mañana tendrían el primer control, primer certamen o la primera prueba de diagnóstico para probar el sistema del aula y así que usted inmediatamente sepa si tienen algún tipo de problema. Y más encima le dan ponderaciones y puntos por la prueba. ¿Ya? Cualquier problema recuerden que pueden mandarme a mí un correo también a la profesora y lo estaríamos viendo la próxima semana. Cuídense, que les vaya muy bien y lo estaríamos viendo. ¿Ya? Chao, chao.